Quien vive en Landstein, la ciudad a unos kilómetros de Coblenza, conoce el cuartel Rittersturz. Sin embargo, este cuartel federal llevaba hasta hace menos de un año, en noviembre de 1922, otro nombre: cuartel Deines Bruckmüller. Recibía su nombre por Gustav Adolf von Deines, nacido en 1852 en Hanau y fallecido en 1914, general prusiano de artillería y creador de la artillería pesada alemana. Y por Georg Bruckmüller, nacido en 1863 en Berlín y fallecido en 1948 en Garmisch-Partenkirchen, general de artillería. Pero incluso estos dos oficiales completamente intachables y meritorios fueron víctimas de la eliminación sistemática de antiguos nombres tradicionales, impulsada por el liderazgo político-militar de la Bundeswehr, ya que, como suele ocurrir en estos casos, se eliminó el antiguo nombre del cuartel a pesar de la resistencia de la población, para reemplazarlo por la nueva y poco significativa denominación de cuartel Rittersturz. El diputado de la Unión Demócrata Cristiana de Coblenza también tuvo que esforzarse mucho para aprobarlo. El objetivo de cambiar el nombre del cuartel es, en principio, comprensible. El oficial de artillería Georg Bruckmüller, debido a su pasado en la Primera Guerra Mundial, no representa a una Bundeswehr moderna ni los valores democráticos de la República Federal. Esta justificación del político de la Unión Demócrata Cristiana es totalmente absurda, por decirlo cortésmente, porque si el general Bruckmüller, debido a su, cito, pasado en la Primera Guerra Mundial, no es digno de dar nombre, ¿qué pasa entonces con los protagonistas que participaron como oficiales en la Segunda Guerra Mundial? Aquí tienen una selección de 3 ministros de defensa y un presidente federal. El teniente de la Unión Demócrata Cristiana, de la Abwehr, del alto mando del grupo de ejércitos de la Wehrmacht, bajo el mando del almirante Canaris, Kai V. von Hassel. Unión Social Cristiana. Primer teniente de artillería antiaérea del ejército, Franz Josef Strauss. Partido Democrático Libre. Primer teniente de cazas nocturnos de la Luftwaffe, Walter Schill. Partido Socialdemócrata. Primer teniente de artillería antiaérea de la Luftwaffe, Helmut Schmidt, o el general Steinhoff, en cuyo honor incluso se nombró un ala completa. Con la lógica de los responsables de los cambios de nombre, no sorprendería que en algún momento, por aburrimiento, también se pusieran a eliminar los nombres que acabo de mencionar. A la farsa de Landstein se suma que el Hotel Rittersturz, demolido en 1974, fue el lugar donde en 1948 se celebró una conferencia parlamentaria sobre la posible fundación del Estado de Alemania Occidental. Y el cuartel que lleva ese nombre no tiene nada que ver con Landstein, sino con la vecina Coblenza. Pero en cuanto al cambio de nombre en relación con el general Bruckmüller, eso sí sorprende, porque este general de la Primera Guerra Mundial, supuestamente, sí. El inventor del tiro moderno y sistemático de la artillería, apodado Durch Bruckmüller, fue considerado durante décadas como el gurú de la artillería alemana. Pero en cuanto a su invención del tiro sistemático y el reconocimiento que recibió por ello, también se lo debía a sus libros, en los que él mismo se alababa como el inventor, aunque eso no fuera cierto. De cualquier manera, en 1914, a los 51 años, fue reactivado y enviado al Frente Oriental. Allí fue donde reconoció la frecuente inutilidad del uso estúpido de la artillería antes de las ofensivas, ya fueran de varios días o de varias semanas de bombardeo con el llamado fuego de tambor para la destrucción del enemigo. Sin embargo, esto solo provocó, además de la pérdida del factor sorpresa, el considerable consumo de municiones y el fuerte desgaste de los cañones, que el terreno de ataque se transformara en un paisaje de lodo y ruinas casi imposible de atravesar para personas y animales. Bruckmüller luego determinó qué tipo de artillería debía usarse contra qué objetivo. La artillería enemiga y las reservas reunidas debían ser atacadas por artillería de largo alcance, artillería de combate de infantería y fuego plano de mayor calibre, mientras que para bombardear las líneas delanteras se usaba fuego plano pesado y ligero. Sería favorable, según el inventor, combinar todos los tipos de fuego entre sí. Bruckmüller dice que esto da lugar a la llamada cortina de fuego, en la que la artillería bombardearía un amplio sector del frente durante unos minutos,
hasta que la cortina avanzara aproximadamente 100 metros más adelante y la infantería, que avanzaba justo detrás de la cortina de fuego, podía avanzar al sector previamente bombardeado. Luego, en marzo de 1916, aplicó por primera vez su supuesto nuevo método con mucho éxito en la batalla del lago Naraj, en Bielorrusia. En ese caso, la artillería y los pelotones de asalto de infantería dependían de una estrecha colaboración, y para poder combatir los focos de resistencia con fuego directo, asignó artillería de campaña a la infantería, como el mortero ligero de 7,58 centímetros, que originalmente estaba asignado a los zapadores y debía ser transportado por el pelotón, así como cañones ligeros de acompañamiento, como el cañón de montaña austriaco de 7,5 centímetros M15. Finalmente, junto con la infantería, se había desarrollado una variante táctica, según la cual los equipos de asalto de los regimientos, especialmente entrenados y equipados para ello, rodeaban los focos de resistencia enemigos, y en su lugar debían concentrarse en la ruptura. El combate y la toma de esos focos serían responsabilidad de las compañías que los seguían. En la batalla de Karfreed en 1917, la 12ª batalla de Lisonzo, que se narra en este vídeo, se empleó este método con total éxito, y tanto allí como en marzo de 1918, durante la Gran Batalla en Francia, se disparó una doble barrera de artillería progresiva con consecuencias devastadoras para el enemigo. La primera había contenido 70 granadas de gas y 30 granadas explosivas. La segunda, solo granadas explosivas. Pero como ya he mencionado antes, en 1916, Bruckmüller no fue el inventor de este método, pero sí cambió el uso de la artillería, que al principio de la guerra ya no era adecuado para la era de los ejércitos de masas móviles y cada vez más tecnificados. En cambio, Bruckmüller había copiado gran parte de ello de un informe de experiencia y combate que ya había sido elaborado por otra persona en el otoño de 1916. En esto, la casualidad también jugó un papel, porque cuando en 1914 se idearon, planearon y ejecutaron los nuevos métodos, lo que representó un salto cuántico en términos tácticos para la artillería. Esto fue posible porque la casualidad reunió a las personas correctas en el momento adecuado y también la misión era la adecuada. Así sucedió en la primera fase de la Primera Guerra Mundial, durante una batalla que para los historiadores militares es tan insignificante que casi no se menciona en ningún lado. Pero precisamente la batalla de Bahísuen, el día 30 de octubre de 1914, anticipó exactamente lo que el elocuente autopromotor Bruckmüller, sin restarle mérito a sus logros posteriores, se atribuyó a sí mismo. Para eso es necesario un breve repaso. A partir del 18 de agosto de 1914, cuando comenzó el avance general del ejército alemán contra Francia, en el ala derecha, en el extremo norte según el plan Schlieffen, se encontraba el primer ejército alemán, dirigido por el coronel general Alejandro von Kluck. El plan Schlieffen, un plan ofensivo y de avance contra Francia, fue elaborado en 1905 por el jefe del Estado Mayor, el Generaloberst Alfredo Conde von Schlieffen. Expresado de manera sencilla, se pensaba que 5 ejércitos alemanes, del primero al quinto, con más de 1 millón de soldados de unidades activas en conjunto, avanzarían contra el frente francés Cambrai-Mars desde el norte, y luego, realizando un gran giro a la izquierda, debían ganar un frente, que tocaba París por el oeste y se extendía por el este hasta los Argonne, al suroeste de Verdún, para así destruir al ejército francés en una gigantesca batalla de cerco, tal como lo hizo el cartaginés Aníbal en la Segunda Guerra Púnica el 2 de agosto del 216 a.C. en Canas, en el sureste de Italia, con las 16 legiones de los cónsules romanos. Los generales Paulo y Varo lo había hecho. Un punto especialmente importante para Schlieffen era el fortalecimiento del ala derecha de la hoz, con la que se debía realizar el giro, y que en ella, desde París en el oeste hasta las Ardenas en el este, formaba un frente continuo, donde se esperaba encontrar y derrotar a la masa del ejército franco-inglés. Y de hecho,
el primer ejército más fuerte en combate había logrado avanzar con enormes marchas a través del flanco izquierdo del ejército francés y también ocultar el curso de la expedición británica. El día 3 de septiembre, una patrulla de ulanos se había acercado a pocos kilómetros de París, pero entonces ocurrió algo inesperado. Debido a la falta de un ejército de reserva suficiente detrás del ala derecha, del cual Schlieffen había exigido que fuera especialmente fuerte. Esto sucedió durante una reagrupación del frente alemán. Se abrió una brecha de 40 kilómetros entre el primer ejército de Klock y el segundo del coronel general Karl von Bülow, que no se pudo cerrar precisamente por la falta de reservas mencionada. Cuando las fuerzas anglo-francesas penetraron en esta brecha, lo que dio lugar a la batalla del Marne entre el 5 y el 12 de septiembre, el jefe del Estado Mayor General, el coronel general Helmut von Moltke el Joven, que se encontraba al borde del colapso, no evaluó personalmente la situación decisiva, sino que envió un emisario al frente el 9 de septiembre. Iba dirigido al jefe del Departamento de Inteligencia del jefe del Estado Mayor del Ejército de Campaña, el teniente coronel real sajón Ricardo Hensch, quien apenas unos meses antes había sido ascendido a teniente coronel. Hensch evaluó la situación como extremadamente sombría y, basándose en una instrucción verbal del alto mando del ejército, se consideró autorizado para ordenar de forma independiente la retirada del segundo ejército. Esto llevó al Estado Mayor del Ejército, con sede en Luxemburgo y conocido a partir de octubre como el alto mando del ejército, a abortar por completo la batalla del Marne, detener el avance y retirar a los ejércitos alemanes aproximadamente 80 kilómetros para el 12 de septiembre, hasta situarlos detrás del río Aisne. Así, el plan Schlieffen fracasó y el ejército alemán occidental pasó de la guerra de movimiento a la de trincheras por años. El principal error del coronel Moltke, muy nervioso, fue mantener el mando del ejército en Luxemburgo, demasiado lejos de lo que sucedía. Por eso, la cúpula directiva no pudo actuar de inmediato y, por ejemplo, compensar las deficiencias de mando de los comandantes individuales mediante órdenes claras. Moltke fue destituido de su cargo inmediatamente después de la batalla del Marne, el 14 de septiembre, y fue reemplazado por el antiguo ministro de guerra prusiano, el teniente general Erich von Falkenhayn. Él, 2 meses después, el 18 de noviembre, le manifestó al canciller del Reich, Theobald von Bethmann-Hollweg, que la guerra estaba perdida para Alemania debido al desastre en el Marne y en Ypres, así como por los recursos del enemigo. Y por eso, él abogaba por una paz negociada, lo cual Bethmann-Hollweg, sin embargo, había rechazado. En cuanto a Hensch, uno de los asesores más cercanos de Moltke, aunque tuvo que renunciar a sus antiguos puestos, fue ascendido a coronel en 1916 y un año después nombrado jefe del Estado Mayor de la Administración Militar en la Rumania ocupada. Por sus méritos allí, fue condecorado con el Pour le Mérite en septiembre del 17, pero ya en febrero del 18 falleció en Bucarest a los 49 años debido a una enfermedad. Después de la retirada de los ejércitos alemanes, que los franceses llamaron el milagro de la advertencia, las divisiones alemanas ocuparon posiciones defensivas al norte del río Aisne, que en muchos lugares tenía hasta 100 metros de ancho. Desde las alturas podían observar tanto el sistema de trincheras de los regimientos británicos y franceses, como también partes de la retaguardia. Sin embargo, los regimientos británicos, rojo, y los franceses, verde claro, lograron hacerlo el día 12 al 20. En la batalla del 12 al 20 de septiembre en Egen, lograron establecer cabezas de puente en el lado norte del río, ocupando grandes áreas de terreno que incluían el pueblo mostrado en amarillo. En el transcurso de los siguientes meses, el frente alemán mostrado en verde se acercó más al río, pero la protuberancia verde-roja cerca del pueblo se mantuvo y representaba una amenaza constante para las posiciones alemanas. Para eliminar esta amenaza, von Kluck ordenó al tercer cuerpo de ejército, mostrado en amarillo, con las 2 divisiones mostradas en verde, que llevara a cabo un ataque con objetivos limitados el 30 de octubre. El comandante del tercer cuerpo era el general de infantería Ewald von Lochow.
Para la misión, designó a la Quinta División de Infantería, al mando del teniente general Georg Wichura, reclutada en Frankfurt del Oder, y a la Sexta División de Infantería, al mando del general de división Richard Herwart von Bittenfeld, reclutada en Brandeburgo del Havel. El objetivo de la operación de ambas divisiones, que debía ser apoyada por artillería pesada de cuerpo, era expulsar a los franceses, devolverlos al otro lado del río Aisne, que se muestra en azul, y conquistar las alturas alrededor del pueblo de Valle-sur-Aisne. Su rival en el sur era la 69ª francesa de infantería, dirigida por el general Nero. Para el ataque, se ordenó a la Quinta División de Infantería el tercer batallón del regimiento Leibcandidier, Rey Federico Guillermo III, y el segundo batallón del regimiento de infantería von Stülpnagel, número 48, ambos de la 9ª Brigada de Infantería, y segundo y tercer batallón del regimiento de granaderos Príncipe Karl von Preußen, número 12, y el tercer batallón del regimiento de infantería von Alvensleben, número 52, de la 10ª Brigada de Infantería, de la 11ª Brigada de Infantería de la 6ª División de Infantería, el tercer batallón del regimiento de infantería Conde Tauentzien de Wittenberg, número 20, los terceros batallones del regimiento de infantería Gran Duque Federico Francisco, segundo de Mecklemburgo-Schwerin, número 24, y los 3 batallones del regimiento de infantería Mariscal de Campo Príncipe Friedrich Karl de Prusia, número 64, de la 12ª Brigada de Infantería. En la noche del 30 de octubre de 1914, el ataque alemán había comenzado con un fuerte bombardeo de artillería, tanto a las posiciones francesas como a la retaguardia. Luego, a las 8:30, los batallones de infantería marcharon. En solo 7 horas cumplieron todas las órdenes y al mismo tiempo capturaron a 2.000 prisioneros. El color naranja muestra la línea frontal original. El verde claro indica la alcanzada después de 7 horas, cruzando el río marcado en azul. Ahora bien, este éxito táctico, aunque muy localizado, no sería digno de mención considerando todas las demás grandes batallas en el frente occidental durante esas semanas, si no hubiera sido importante para el uso futuro tanto del personal de mando involucrado, como para la acción combinada de infantería y artillería en todo el ejército. En marcado contraste con las operaciones fallidas y costosas del Cuarto Ejército, bajo el mando del coronel general Albrecht, duque de Württemberg, durante la primera batalla de Flandes, que tuvo lugar del 20 de octubre al 18 de noviembre de 1914, en la que regimientos de reserva alemanes mal entrenados y equipados atacaron bajo el fuego de las ametralladoras francesas en Langemarck, o cuando el Sexto Ejército, bajo el mando del coronel general príncipe heredero Ruprecht de Baviera, no logró capturar la ciudad de Ypres, el primer ejército de Kluck había cumplido todos sus objetivos de combate en la batalla de Bailly en pocas horas, a costa de 3.500 hombres muertos o heridos. Pero, ¿cómo fue posible este rápido éxito del tercer cuerpo de ejército bajo el mando del general de infantería Ewald von Lockow, al que el primer ejército, bajo el mando del coronel general Alexander von Kluck, que aparece aquí con su estado mayor, había dado la orden? Bueno, eso se debió a varias combinaciones favorables, cuyos efectos solo se pueden comprobar en la guerra. Si no fuera por superiores entrometidos y sabelotodos, reglamentos rígidos o directrices ajenas al frente, que hacen imposibles las nuevas planificaciones operativas desde el principio, como ya mencioné antes. Fue tanto la combinación de los oficiales responsables del ataque, quienes más adelante ocuparían puestos importantes en sus vidas, como también el contenido de la misión. El jefe de Estado Mayor del Tercer Cuerpo de Ejército era el teniente coronel Hans von Seeckt, quien luego, de 1920 a 1926, dirigió el ejército de la Reichswehr. En 1914 desempeñó un papel clave en la planificación de la batalla de Bailly-sur-Aisne. De hecho, sus logros en esta batalla y en la posterior batalla del Tercer Cuerpo de Ejército, cerca de Soissons en enero de 1915, llevaron a su nombramiento como jefe de Estado Mayor del recién formado 11º Ejército. Aquí aparece junto al comandante del 11º Ejército general Augusto von Mackensen y el Kaiser Guillermo II, Seeckt
fue responsable de la planificación y ejecución de la batalla de Weyesse. Así, tenía a su lado, en la persona del primer oficial del Estado Mayor del Tercer Cuerpo de Ejército, el mayor Georg Wetzel, un oficial excepcionalmente talentoso que primero había sido ingeniero, luego oficial de artillería y más tarde oficial de infantería, hasta que, después de asistir a la Academia de Guerra en 1903, fue asignado al Gran Estado Mayor. Wetzel, condecorado con la hoja de roble al Pour le Mérite, tuvo una carrera notable durante la guerra. El 16 de agosto, se convirtió en la mano derecha del mariscal de campo Paul von Hindenburg y del coronel general Erich Ludendorff en el tercer mando supremo del ejército. Por último, fue jefe del Estado Mayor del Quinto Ejército, el ejército del Reich, que también lo había visto en puestos de gran responsabilidad, lo despidió en 1927 con el rango honorario de general de infantería. Para el uso de las considerables fuerzas de artillería, Seeckt había trabajado con el asesor de artillería del primer ejército, el coronel Ricardo von Behrendt, uno de los oficiales de artillería más destacados del ejército alemán. Más tarde, en el verano del 15, Behrendt, quien también recibió las hojas de roble de la condecoración Pour le Mérite, se convirtió en asesor de artillería del grupo de ejércitos Gallwitz, que recibió su nombre en honor al general de artillería Max von Gallwitz, y que en agosto recibió la designación de 12º Ejército, y fue corresponsable de la victoria alemana de alcance estratégico sobre el ejército ruso en la batalla de ruptura de Gorlice-Tarnów. Durante el último semestre de la guerra, Behrendt comandó la 29ª División de Infantería. Posteriormente, en la Reichswehr, comandó, entre otras unidades, la 3ª División y varios grupos de mando, hasta que se retiró a finales de 1924 con el rango de general de artillería. Pero en la Primera Guerra Mundial, especialmente en la Batalla de Valle, el uso de artillería aportó conocimientos clave para el combate en trincheras. Sobre eso, el Estado Mayor del Primer Ejército elaboró un informe de experiencias y combate en el que se señalaron las consecuencias para la nueva forma de hacer la guerra en el frente occidental. Este informe de experiencias fue tan preciso y convincente que poco después se difundió en todo el ejército y, por lo tanto, probablemente también fue leído por el general de artillería Bruckmüller. La mayor parte del informe de experiencias y combate estuvo dedicada al uso de la artillería. Así, por primera vez en la batalla de Valle, se asignó a un asesor de artillería a nivel de ejército para coordinar la artillería de campaña y la artillería pesada, el teniente coronel Behrendt. También se describió detalladamente qué piezas de artillería se emplearon contra qué objetivos y cuál fue su efecto. Por ejemplo, el uso de cañones de campaña de hasta 9 centímetros y obuses de campaña ligeros de hasta 10,5 centímetros contra objetivos lejanos, en enfilada, resultó ser eficaz. Derivado del francés enfile, que significa en fila, es un método practicado por los mosqueteros desde finales del siglo XVI. En este procedimiento, los soldados de la primera línea, después de disparar, rodeaban la formación para volver a formarse y recargar. De esta manera, se garantizaba un fuego regular de varias líneas contra las fortificaciones enemigas de campaña, recomendaba el informe de experiencia. Obuses de campaña pesados de la artillería KO y morteros de 21 centímetros. En cambio, los cañones de campaña solo habrían resultado de utilidad limitada en la guerra de trincheras. Para garantizar una cooperación óptima entre la artillería de campaña y la artillería pesada, el comandante superior de artillería debía controlar las posiciones de las diferentes baterías y así asegurarse de que las piezas de artillería se emplearan de la mejor manera posible. Su función como comandante de artillería del ejército también le permitió, durante la batalla, concentrar el fuego de un mayor número de baterías de diferentes calibres. Behrendt pudo fundamentar sus declaraciones también porque él mismo había supervisado la diferente artillería durante la batalla, un procedimiento a nivel de ejército que hasta ese momento no se había practicado en la Primera Guerra Mundial. Otra innovación revolucionaria en esta batalla fue la determinación de objetivos de artillería mediante fotografías aéreas. Por primera vez en la guerra en el ejército alemán, aquí con el primer ejército,
se utilizaron aviones para el reconocimiento, con el fin de fotografiar posiciones enemigas y artillería. Después de regresar y revelar las fotos, los artilleros transfirieron los resultados a los mapas de situación para poder calcular ubicaciones y distancias exactas. Es cierto que el ejército británico también había utilizado aviones para el reconocimiento de artillería desde una etapa temprana. Sin embargo, ellos aún no habían tomado fotografías, sino que, por ejemplo, daban 2 vueltas sobre una posición de artillería alemana o concentraciones de tropas, que luego eran atacadas por la artillería británica. No fue el general Bruckmüller quien disparó primero cortinas de fuego en 1916, sino que la artillería de cuerpo del primer ejército ya lo había hecho en 1914. Para esto, el teniente coronel Berendt, la noche del 30 de octubre y luego en la madrugada, ordenó fuego de artillería concentrado en 5 sectores. Durante las pausas entre los bombardeos, patrullas de reconocimiento avanzaron con apoyo de artillería para evaluar los daños y, en caso necesario, ajustar el fuego de artillería. Para mantener al enemigo en la incertidumbre sobre nuestras intenciones, cada bombardeo tuvo una duración diferente, entre 30 y 90 minutos. La quinta y última fue especialmente intensa para paralizar a las tropas francesas en las trincheras antes del ataque de la infantería alemana. Además, el teniente coronel Berendt había desarrollado el llamado fuego de caja. Aquí hay un mapa de artillería inglés de 1917 y una forma temprana de cortina de fuego y fuego de barrera móvil. Todo eso que el coronel Bruckmüller afirma haber inventado. Cuando los regimientos de infantería de las divisiones alemanas 5 y 6 avanzaron tras las 5 cortinas de fuego, la artillería propia, que seguía disparando, trasladó su fuego delante de los infantes hacia puntos previamente determinados, que estaban marcados en los mapas de la infantería. Con este fuego, se habían bloqueado partes del terreno del campo de batalla, lo que impidió o al menos dificultó el avance de las reservas francesas. Una protección bienvenida contra sorpresas desde los flancos. En la propiedad del general von Sicht se encuentra un estudio realizado por un mayor llamado Arthur Bullrich en 1914, titulado La batalla de Bailly, del 30 de octubre de 1914, como punto de partida para los éxitos en Gorlice, nuevos principios tácticos decisivos, en el que Bullrich afirma claramente: cortinas de fuego, fuego rodante y fuego de caja, todos surgieron de la planificación de la batalla de Valle. Finalmente, el informe de experiencia y combate del primer ejército de octubre de 1914, elaborado por oficiales de infantería y artillería, enfatizó la necesidad de una planificación cuidadosa antes de cada ataque en la guerra de trincheras. Con esto, se dejó atrás el ataque alegre y entusiasta con bayoneta y gritos de hurra hacia el fuego de las ametralladoras francesas, y también hizo hincapié en la importancia de la estrecha colaboración entre la infantería y la artillería antes y durante cada ataque, así como en la importancia absoluta de establecer objetivos realistas. Así que la batalla de Valle-sur-Aisne probablemente fue desplazada de los libros de historia por otros enfrentamientos más grandes, pero el éxito, ahora olvidado, del tercer cuerpo de ejército benefició a partir de entonces a todo el ejército alemán.